Eminem decía: no importa de dónde vengas. No importa lo que hayan dicho sobre ti. Ni cuántas veces te hayan hecho dudar. No entiende tu camino ni el esfuerzo que hay detrás de lo que has vivido. Muchos se rinden antes de empezar o abandonan cuando se vuelve difícil. Porque llega un momento en la vida en el que todo se reduce a una sola pregunta. ¿Vas a intentarlo o vas a dejarlo pasar? Habrá gente que no crea en ti. Gente que te mire y ya haya decidido quién eres y hasta dónde puedes llegar. Te pondrán etiquetas. Te dirán que no es para ti. Que no tienes talento, que no tienes contactos, que no tienes lo necesario. Y lo peor no es eso. Lo peor es cuando empiezas a creértelo tú también. Cuando esa voz externa se convierte en tu propia voz. Cuando empiezas a dudar antes incluso de intentarlo. Cuando te convences de que es mejor no arriesgar, que fallar. Pero escúchame bien. Todo el mundo que ha llegado lejos, empezó exactamente ahí. En la duda, en el miedo, en la incertidumbre. La diferencia es que no se quedaron ahí. Porque solo tienes una oportunidad. Una sola. Y no siempre va a parecer perfecta. No siempre va a llegar en el momento ideal. No siempre vas a sentirte preparado. De hecho, la mayoría de las veces no lo estarás. Pero si esperas a sentirte listo, vas a esperar toda la vida. Eminem cuenta que aquí es donde todo cambia. Aquí es donde dejas de pensar y empiezas a hacer. Porque puedes tener sueños, ideas, planes, pero si no hay acción, no hay nada. Nada cambia. No se trata de esperar el momento perfecto. Ese momento no existe. Se trata de empezar, aunque no estés listo. De avanzar, aunque tengas miedo. De moverte, aunque no tengas todas las respuestas. Porque la claridad no viene antes del movimiento. La claridad viene mientras avanzas. Disciplina. Esa es la palabra que nadie quiere escuchar. Porque disciplina significa hacer lo que toca. Cuando no apetece. Cuando estás cansado. Cuando preferirías rendirte. Es levantarte temprano cuando nadie te obliga. Es seguir trabajando cuando ya has hecho suficiente, pero sabes que puedes dar más. Es repetir una y otra vez, incluso cuando te equivocas. Especialmente cuando te equivocas, porque el error no es el final. Es parte del proceso. Pero tienes que decidir. ¿Vas a usarlo como excusa? ¿O como combustible? Mientras otros se quejan, tú trabajas. Mientras otros dudan, tú avanzas. Mientras otros esperan, tú construyes. Día tras día. Sin ruido. Sin aplausos. Sin garantías. Y sí, habrá días en los que no verás resultados. Días en los que sentirás que no estás avanzando y que todo el esfuerzo no sirve para nada, pero ahí es donde la mayoría abandona. Ahí es donde se quedan a medio camino. Y tú tienes que decidir. ¿Vas a ser uno más? ¿O vas a seguir, incluso cuando no haya señales? Porque esto no va de motivación. La motivación es temporal. Va y viene. Hoy la tienes, mañana no. Pero la disciplina se queda. Es lo que te sostiene cuando todo lo demás falla y es lo que te hace aparecer un día más. Y otro. Y otro. Aunque no tengas ganas. Aunque estés cansado. Aunque nadie esté mirando. Y en ese proceso, te transformas. Sin darte cuenta. Te vuelves más fuerte. Más resistente. Más enfocado. Empiezas a confiar en ti. No por lo que dices. Sino por lo que haces cada día. Porque al final. No eres tus palabras. No eres tus intenciones. No eres lo que dices que vas a hacer. Eres lo que haces. Todos los días. Sin excusas. Y cuando bajas el ritmo. Cuando se apaga el ruido. Es cuando empieza la parte más difícil. Porque ya no se trata de demostrarle nada a nadie. Se trata de enfrentarte a ti mismo. A tus dudas.
a tus inseguridades. A esa voz interna que te pregunta si de verdad eres capaz. Aquí no hay aplausos. No hay reconocimiento. No hay nadie empujándote. Solo estás tú. Y la decisión de seguir. Porque la verdad es que este camino es solitario muchas veces. La gente ve el resultado, pero no ve el proceso. No ve las noches en las que te cuestionas todo. No ve los días en los que sientes que no avanzas. No ve las veces que fallas, en silencio. Y aún así, sigues. Sigues cuando no estás motivado. Sigues cuando estás cansado. Sigues cuando todo dentro de ti te dice que pares. Y eso vale más que cualquier talento. Porque el talento sin constancia, se pierde. Pero la constancia, construye algo que nadie puede quitarte. Construye carácter. Y el carácter es lo que te mantiene firme. Cuando todo lo demás se tambalea. Cuando las cosas no salen como esperabas. Cuando los resultados no llegan. Cuando empiezas a dudar del camino. Ahí es donde muchos cambian de dirección. Donde abandonan. Donde buscan algo más fácil. Pero tú no estás aquí para lo fácil. Estás aquí para crecer. Y crecer duele. Duele salir de tu zona de confort. Duele enfrentarte a tus límites. Duele aceptar que todavía te falta mucho por aprender. Pero ese dolor es señal de que estás avanzando. De que estás haciendo algo que importa. Porque si fuera fácil, todo el mundo lo haría. Y en medio de todo eso, hay algo que empieza a cambiar dentro de ti. Empiezas a confiar. No porque todo vaya bien, sino porque sabes que, pase lo que pase, vas a seguir. Empiezas a entender que no necesitas tener todo bajo control. Que no necesitas garantías. Solo necesitas una cosa. No rendirte. Porque cada vez que decides continuar, aunque sea un paso pequeño, estás construyendo algo más grande de lo que ves. Estás construyendo una versión de ti que no se rompe fácil. Que no se detiene ante cualquier obstáculo. Que no depende de la motivación para avanzar. Y eso cambia todo. Porque llega un punto en el que ya no haces esto por demostrar nada. Lo haces porque es quien eres. Y cuando llegas ahí, cuando seguir se convierte en parte de ti, ya no hay vuelta atrás. Y es aquí, cuando todo se queda en silencio, cuando ya no hay ruido, ni distracciones, ni nadie opinando, cuando te quedas a solas contigo mismo. Sin excusas. Sin máscaras. Sin nada que esconder. Y empiezan a aparecer preguntas. Las que normalmente evitas. Las que tapas con ocupaciones, con ruido, con distracciones. ¿De verdad lo estás intentando? ¿O solo estás diciendo que lo intentas? ¿Estás dando todo lo que puedes? ¿O solo lo suficiente para no sentirte mal? Porque es fácil engañar a los demás. Pero a ti, no. Sabes cuando estás dando el 100%. Y sabes cuando no. Sabes cuando estás avanzando, y cuando te estás quedando en el mismo sitio. Y no pasa nada por reconocerlo. No pasa nada por aceptar que podrías dar más. Porque ese momento, esa verdad incómoda, es el punto de partida real. Aquí no importa lo que has hecho antes. No importa cuántas veces fallaste. No importa si empezaste tarde. Lo único que importa es lo que decides hacer ahora. Porque siempre tienes una elección. Seguir igual, o cambiar. Y cambiar no es un momento épico. No es un gran discurso. No es una decisión que se toma una vez y ya está. Cambiar es algo que eliges cada día. Cuando nadie te ve. Cuando nadie te exige. Cuando nadie te aplaude. Es elegir hacer lo que sabes que tienes que hacer. Aunque no tengas ganas. Es dejar de posponer. Dejar de esperar. Dejar de buscar excusas. Y empezar. De verdad. Porque el tiempo sigue pasando. Aunque tú no hagas nada, sigue pasando. Y dentro de un año, vas a estar en algún lugar.
La pregunta es, ¿va a ser el mismo sitio? ¿O uno diferente? Esa respuesta no depende de nadie más. Depende de ti. De lo que haces hoy. De lo que decides ahora. Así que mírate. De verdad. Y decide quién vas a ser a partir de este momento. Y después de todo eso, después de enfrentarte a ti mismo, de ser honesto, de reconocer dónde estás, viene lo más importante. La decisión. No la decisión emocional del momento. No la que tomas cuando estás motivado. La decisión real. La que tomas y sostienes. Porque cualquiera puede decir, voy a cambiar. Pero no todo el mundo está dispuesto a demostrarlo. Y demostrarlo significa actuar. Significa levantarte mañana. Y hacer lo que dijiste que ibas a hacer. Aunque no tengas ganas. Aunque estés cansado. Aunque nadie te esté mirando. Significa cumplir contigo mismo. Porque ahí es donde empieza la confianza. No cuando todo sale bien, sino cuando haces lo que dijiste que harías. Día 1. Empiezas. Con dudas. Con miedo. Sin saber exactamente cómo. Pero empiezas. Día 2. Cuesta más. La emoción baja. La realidad aparece. Pero sigues. Día 3. Tu mente empieza a negociar. Hoy no pasa nada si no lo haces. Ya hiciste suficiente. Puedes descansar. Y ahí es donde decides quién eres. Porque cada vez que eliges seguir, estás ganando una batalla interna. Una que nadie ve. Pero que lo cambia todo. Semana 1. No hay resultados. Nada espectacular. Solo esfuerzo. Semana 2. Empiezas a notar algo. No fuera. Dentro. Más enfoque. Más control. Más disciplina. Semana 3. La mayoría ya se habría rendido. Pero tú no. Y no porque sea fácil. Sino porque decidiste. No volver atrás. Y poco a poco, sin darte cuenta, te conviertes en alguien diferente. Alguien que no necesita motivación constante. Alguien que no depende de cómo se siente. Alguien que hace lo que tiene que hacer. Pase lo que pase. Y eso es poder. Porque ahora ya no reaccionas. Ahora eliges. Eliges levantarte. Eliges trabajar. Eliges seguir. Incluso cuando es difícil. Especialmente cuando es difícil. Y entonces, un día, miras atrás. Y te das cuenta. De que ya no eres la misma persona. Que dudaba. Que posponía. Que tenía miedo de empezar. Ahora eres alguien que actúa. Y todo empezó. Con una decisión pequeña. Seguir. Y es en ese punto, cuando ya has demostrado que puedes seguir. Cuando ya no dependes de excusas, cuando ya no eres la misma persona que dudaba al principio, cuando todo empieza a ponerse a prueba de verdad. Porque la vida no te lo va a poner fácil. Solo porque hayas decidido cambiar. Al contrario. Es justo ahí. Cuando empiezan los desafíos más grandes. Los obstáculos que no esperabas. Los momentos en los que todo parece ir en tu contra. Los días en los que, a pesar de todo tu esfuerzo, nada sale como debería. Y es fácil pensar. ¿Para qué tanto esfuerzo? ¿De qué sirve todo esto? ¿Y si no vale la pena? Pero esa es la última prueba. La prueba que separa a los que lo intentan, de los que lo consiguen. Porque cualquiera puede avanzar. Cuando todo va bien. Cualquiera puede seguir. Cuando hay resultados, cuando hay reconocimiento, cuando hay motivación. Pero no todo el mundo puede mantenerse firme. Cuando no hay nada de eso. Cuando no hay resultados. Cuando no hay aplausos. Cuando nadie cree en ti. Otra vez. Ahí es donde se decide todo. Porque en ese momento tienes dos voces dentro de ti. Una que te dice que pares. Que ya hiciste suficiente.
que no vale la pena seguir luchando. Y otra, más silenciosa, pero mucho más fuerte, que te dice: sigue. Y no grita. No insiste. No te obliga. Solo está ahí, esperando a que decidas escucharla. Y esa decisión es la más importante de todas. Porque ya no se trata de empezar. Ya no se trata de motivación. Ya no se trata de demostrar nada. Se trata de identidad. ¿De quién eres? Cuando las cosas se ponen difíciles. ¿Eres la persona que se detiene cuando encuentra resistencia? ¿O eres la persona que sigue avanzando a pesar de todo? Porque en ese punto no estás construyendo un resultado. Estás construyendo carácter. Estás demostrando, no al mundo, sino a ti mismo, de que estás hecho. Y cuando superas ese momento, cuando decides seguir, cuando eliges no rendirte, algo cambia. De verdad. Ya no hay dudas. Ya no hay excusas. Ya no hay vuelta atrás. Porque entiendes algo que antes no veías. Que no necesitas que sea fácil. No necesitas que sea perfecto. No necesitas garantías. Solo necesitas seguir. Y cuando llegas ahí, ya estás listo. Y entonces llega ese momento. El momento en el que ya no hay distracciones. No hay dudas nuevas. No hay tiempo para replantearte nada. Solo estás tú, y todo lo que has construido hasta aquí. Y de repente lo entiendes. No era suerte. No era talento. No era motivación. Era resistencia. Porque todo lo que has aguantado, cada día que seguiste cuando no querías, cada vez que te levantaste sin ganas, cada vez que hiciste lo correcto aunque nadie lo viera, no era en vano. Estaba construyendo esto. Y ahora lo ves claro. No llegaste aquí por casualidad. Llegaste porque no te rendiste cuando era más fácil hacerlo. Y eso te cambia. Porque ya no eres la persona que empezó esto. Eres la persona que no se detuvo. Pero justo cuando crees que ya está, justo cuando piensas que lo más difícil ha pasado, viene la prueba final. No es una prueba de fuerza. No es una prueba de talento. Es una prueba de mente. La voz vuelve. Pero esta vez no es suave. Esta vez grita. Estás cansado. Has hecho suficiente. Podrías parar ahora, y nadie te culparía. Y por un segundo. Esa idea suena razonable. Suena fácil. Suena cómoda. Suena tentadora. Pero ahí es donde todo se decide. Porque parar ahora sería borrar todo lo que has hecho antes. Sería rendirte justo antes de ver el resultado. Sería traicionarte a ti mismo en el momento más importante. Y lo sabes. Lo sabes sin que nadie te lo diga. Por eso respiras. Por eso aprietas los dientes. Por eso sigues. No porque sea fácil, sino porque es necesario. Y en ese instante, algo cambia dentro de ti. Ya no estás luchando contra el mundo. Estás luchando contra la versión de ti que quiere rendirse. Y la miras de frente. Sin miedo. Sin dudas. Y decides. No hoy. Y sigues. Aunque duela. Aunque cueste. Aunque nadie lo entienda. Sigues. Y en ese momento, ocurre algo que no puedes explicar con palabras. El ruido desaparece. La duda desaparece. El miedo pierde fuerza. Y lo único que queda eres tú, en movimiento. Y entiendes la verdad final. No estabas esperando el momento perfecto. Estabas construyéndolo. Cada caída. Cada intento. Cada error. Todo te trajo aquí. Y ahora, estás aquí. De pie. Sin rendirte. Sin detenerte. Y eso ya es victoria. Porque la mayoría nunca llega a este punto. La mayoría se queda antes. Pero tú no. Tú seguiste. Y ahora, cuando todo está en su punto más alto, cuando parece que no puedes más, cuando todo dentro de ti te pide parar,
eliges una vez más seguir. Jej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 e. Y ahí, en ese último instante, ya no hay ruido externo. Ya no hay pasado. Ya no hay futuro imaginado. Solo existe esto. Ahora. Todo lo que eres, todo lo que has soportado, todo lo que has construido en silencio, está aquí. Concentrado en un solo momento. Y es curioso, porque no se siente como victoria todavía. No hay fuegos artificiales. No hay celebración. No hay alivio inmediato. Solo presión. Una presión enorme. La sensación de que todo puede romperse, o consolidarse, en cuestión de segundos. Y justo cuando parece que el cuerpo ya no responde, cuando la mente empieza a buscar salida, cuando cada fibra de ti dice basta, es cuando entiendes algo que cambia todo. No viniste hasta aquí para detenerte aquí. No has aguantado todo lo anterior. Para rendirte en el borde. Y entonces lo ves con claridad. No es una lucha contra el mundo. Nunca lo fue. Es una lucha contra ese instante de debilidad. Que aparece justo antes de romper tus límites. Ese segundo en el que todo dentro de ti duda. Ese segundo en el que podrías dejarlo, y nadie te culparía. Pero también es el segundo. Que separa todo. Porque aquí no gana el más fuerte, ni el más inteligente, ni el más talentoso. Aquí gana el que no se detiene. El que, incluso roto, sigue. El que, incluso cansado, avanza. El que, incluso sin fuerzas, decide una vez más. ¿Y lo entiendes? No se trataba de llegar hasta aquí. Se trataba de lo que haces cuando llegas. Porque este es el punto donde la mayoría se pierde. No al principio. No en el camino. Aquí. En el final. Y de repente, ya no piensas. Ya no analizas. Ya no dudas. Actúas. No porque todo esté claro, sino porque decidiste que no vas a retroceder. Y ese movimiento, aunque pequeño, aunque agotado, aunque imperfecto, lo cambia todo. Porque rompe algo dentro de ti. Rompe el límite que te habías impuesto. Y una vez que lo rompes, ya no existe forma de volver a ser el mismo. Y ahí lo sientes. No como emoción. Como certeza. Que esto que estás haciendo ahora, es lo que te trajo aquí. Cada día que no te rendiste. Cada vez que seguiste. Cada momento en el que elegiste continuar. Todo converge aquí. Y por primera vez, no estás sobreviviendo. Estás dominando el momento. No porque sea fácil. Sino porque ya no te estás rindiendo internamente. El miedo sigue ahí, pero ya no manda. La duda sigue ahí, pero ya no decide. El cansancio sigue ahí, pero ya no te detiene. Y eso lo cambia todo. Porque ahora entiendes algo que la mayoría nunca entiende. No necesitabas sentirte listo. Necesitabas seguir. Y lo hiciste. Y en ese instante, sin que nadie lo anuncie, sin que nadie lo aplauda, sin que el mundo cambie de golpe, tú cambias. De verdad. Ya no eres el que empezó, el que dudaba o el que pensaba en rendirse. Eres el que llegó hasta el final. Y lo sostuvo. Y entonces lo entiendes todo. No era el destino, no era la suerte, no era el talento. Era la decisión de no parar. Y eso, nadie puede quitártelo. Y ahora, cuando todo se apaga, cuando ya no hay tensión, ni lucha, ni ruido, solo queda la verdad. No era magia. No era suerte. No era algo reservado para otros. Era decisión. La decisión de seguir cuando era más fácil parar. La decisión de intentarlo cuando nadie creía. La decisión de levantarte una vez más, incluso cuando ya no querías. Y eso es lo único que separa a la mayoría. De los pocos que lo consiguen. No es el talento. No es el entorno. No es el momento perfecto. Es lo que haces, cuando no tienes ganas de hacer nada. Porque ahí, en ese lugar silencioso donde nadie te ve, es donde realmente te conviertes en alguien. Y puede que nadie lo note hoy. Puede que nadie lo entienda ahora.
Pero tú sí lo sabes. Sabes lo que costó. Sabes lo que aguantaste. Sabes lo que superaste. Y eso, ya no se borra. Así que recuerda esto. No tienes que ser el mejor. No tienes que tenerlo todo claro. No tienes que empezar perfecto. Solo tienes que empezar. Y no rendirte. Porque el momento que estás esperando no llega. Se construye. Y todo empieza exactamente aquí. Ahora. Solo tienes una oportunidad, haz que cuente.